Consultora Subancórdoba. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Antonio, buen día, ¿cómo estamos? Estaba leyendo tu encuesta que le da digamos, una caída en la imagen de Javier Milei, un 58% que desaprueba la gestión del presidente. Sí, sí, sí. Déjame decirte que esta vez no es en soledad que lo decimos, ¿no? No, Eh, la mayoría coincide, ¿eh? Así que lo que estamos viendo es de alguna manera que hay un gobierno que no tiene ahora el beneficio de hacer cosas y que todas le salgan bien. Ahora hay un margen de restricción desde el momento, yo te diría, hay dos momentos. Davos, el discurso de Davos, el fallido discurso de Davos del presidente Milei, y el episodio del CryptoGate, ¿no? La criptoestafa. Creo que esos dos momentos explican de algún modo esta sensación que tienen los gobiernos de un hecho fortuito a partir del cual empiezan a perder consenso, pero ellos no se dan cuenta porque tienen los humos del poder, ¿viste? Entonces, hemos visto varias veces en la Argentina gobiernos que siempre han subestimado el impacto en la opinión pública de estos acontecimientos, ¿no? Y lo que estamos viendo desde ese momento es que hay un antes y un después, ¿no? Como el gobierno está perdiendo desde ese punto adhesión en la opinión pública. Y lo de Bahía Blanca, ¿cómo impacta en el gobierno? Porque la ausencia de Javier Milei me parece que tuvo un impacto bastante negativo. Y además con el antecedente previo, convengamos que tenía todo en este nuevo episodio tan trágico en la ciudad de Bahía Blanca para redimirse, para buscar un cambio, ¿no? en la percepción. Se podría haber involucrado en un primer momento, podría haber mandado a todas las estructuras del gobierno nacional a dar una mano. Y fíjate que lo peor de todo no es solamente que no lo hizo y volvió a quedar mal, sino que además dejó que su gobierno instalara la idea de que, rechazada por otro lado, ¿no? De que solamente el municipio y la provincia de Buenos Aires tenían que hacerse cargo de la reconstrucción, como si él no tuviera nada que ver como gobierno nacional. Pero lo peor, Antonio, es que, o lo mejor, como un buen reflejo, que para la mayoría de la sociedad argentina, la presencia del Estado Nacional en este tipo de catástrofe, en este tipo de estrategias, es fundamental. Lo preguntamos de todas las maneras posibles y te diría que entre el 70 y el 80% de los argentinos nos dice que las obras públicas son importantes, que hay que planificar con obra pública para que este tipo de tragedias puedan evitarse en el futuro. Ahí creo que está la peor derrota del gobierno, ¿no? Es que por su inacción o por su omisión hay una percepción de valorizar lo público que me parece que es relevante. Gustavo, también yo veo que la caída es sostenida, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que también es cierto que no hay una recuperación económica. La idea de haber recurrido al fondo, escucha bien Antonio, 14 meses antes que el gobierno de Macri, me parece que ahí está un punto muy crudo y muy duro para su relato y su narrativa política, ¿no? ¿Cuándo recurrís al Fondo Monetario? Cuando ya no te queda ninguna otra instancia de conseguir dólares. Y contrasta mucho ir al fondo y que te digan por otro lado públicamente, como dijeron ayer, van a llover dólares en la Argentina, van a sobrar dólares. Es decir, hay un punto de inflexión en ese relato que, bueno, ha perdido credibilidad. Fíjate que incluso hasta la idea de el control de la inflación ya no es una idea tan sostenida por todos, apenas tiene el apoyo de un 40% de la población, cuando nosotros preguntamos si el gobierno tiene a la inflación controlada, ¿no? Entonces, hay elementos para pensar que el gobierno está perdiendo control de varias variables, pero básicamente, y volvemos a lo mismo, ¿no? La pérdida de reputación, la crisis de decepción, Antonio, a partir del CryptoGate me parece que explican un poco este momento, esta situación. Me llamó la atención también que un 63% tiene una imagen muy negativa del fondo y rechaza la posibilidad de un nuevo préstamo con el fondo. Es muy elevado. No, pero, Antonio, mira, vos como yo somos veteranos de estas cuestiones, ¿no? Por supuesto que la experiencia es intransferible, pero recuerdo haber medido la imagen del Fondo Monetario en otros contextos y en otros gobiernos, y siempre estuvo entre el 60 y el 70% de negativa. Eso no ha cambiado. Digo, y está la percepción además de que todas las veces que hemos ido al Fondo Monetario Internacional siempre ha salido mal para la Argentina, que eso también lo preguntamos, ¿no? El 70% está de acuerdo con que cada vez que Argentina pidió préstamo las cosas terminaron mal.
Así que bueno, el dilema es que además el gobierno no explica, no hay transparencia en este contexto de lo que significa para nuestro país este nuevo acuerdo, porque no tenemos siquiera la posibilidad de saber por dónde va, ni por cuánta plata, ni por qué, ni en qué consta este acuerdo, ¿no? Con el Fondo Monetario. Sí sabemos que eventualmente puede llegar a ser negativo por la experiencia previa. Gustavo, buen día. Laura Ojeda te saluda. Quería preguntarte si pensás que perdió la chance de todo ese apoyo que recibió en el primer año. Y en segundo lugar, vos decías, bueno, las variables económicas. Ya empieza a pesar el tema de que la gente no ve en su cotidianeidad una mejora en su ingreso, en su situación económica y familiar. Claro, claro. Además, déjame decirte, hay un triángulo de hierro inflexible, que es, por un lado, los escándalos políticos derivados del Cryptogate. Después tenés el tema de la economía que no arranca, y el otro vértice está constituido por el tema de la inseguridad, que déjenme decirles, se ha constituido en el factor principal hoy de la sociedad argentina. Hace poquitos días, Mora Josame, una colega, compartió un dato en donde la inseguridad ha desplazado al resto de los temas del primer lugar y se ha instalado cómodo ahí arriba, y nosotros lo medimos también, y nos dimos cuenta de que hay una notable percepción negativa de la inseguridad desde que Milei ha asumido la presidencia, ¿no? Y es más, hay una frase que nosotros preguntamos acuerdo o desacuerdo sobre si Milei habla mucho de la inseguridad pero no hace nada para ocuparse de ella, y más del 53% está de acuerdo con la frase. Claro, bueno, me parece que la sociedad ya percibe que se habla mucho pero no se hace nada, y la culpa siempre es de otro. Ahí está. Estamos viendo que además, Antonio, hay el denominado famoso triángulo de hierro. El presidente Milei habla solamente en reportajes amañados, y así todo dice cosas complejas, ¿no?, de controlar. Después tenés a Karina Milei, y no habla tampoco, no emite una opinión. Yo no nadie le conozco la el tono voz. de voz. No, yo no se la conozco. Y el otro vértice del triángulo, Santiago Caputo, lo ha hecho quedar muy mal al presidente en varias ocasiones y tampoco emite palabra. Entonces, fíjate, el supuesto triángulo de poder que conduce y gobierna la Argentina no le explica ni a los propios ni a los extraños lo que está pasando. Te mando un abrazo, Gustavo. Gracias, un abrazo enorme. Chao, Antonio. Gustavo Córdoba, analista político, director de la consultora Subán Córdoba.